Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema para esta noche del Señor es la expiación limitada. Esta noche, hermanos, nos acompañan el hermano José Pepe Curet. Sí, buenas noches. Yo sé que el tema va a traer mucha atención. Antes del programa ya estábamos discutiendo. Y el hermano y compañero seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje, Mateo 1, 18 al 23. Correcto. 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Hermanos, el tema de esta noche nos relaciona directamente con Juan Calvino. Y vamos a tratar de hacer un poquito de historia en la medida que podamos, que no nos diluya el propósito de informar y de presentar el tema en su total, o por lo menos en la medida que podamos, ¿no? Muy bien. Es importante decir que cuando decimos redención o expiación limitada, nos estamos refiriendo a que Cristo no murió por todos los hombres sin excepción. Amén. Eso lo vamos a estar explicando durante este sábado, y posiblemente el próximo sábado también tengamos que trabajar con esa parte del tema. Pues cuando hablamos de Calvino, no solo pensamos en el gran reformador y su humildad, sino también pensamos en unos puntos básicos que nos permiten comprender mucho mejor la doctrina bíblica. Estas enseñanzas de Calvino a grandes rasgos: la primera es depravación total, estoy seguro que muchas personas las han oído; elección incondicional; expiación limitada; gracia irresistible; y la perseverancia final de los santos. Les digo estas 5 enseñanzas o puntos calvinistas, que es como se conocen dentro del mundo reformado, porque son, dentro de todo, se centralizan en 2 cosas sumamente importantes. 1, la soberanía de nuestro Señor, y 2, las Sagradas Escrituras. Aquí no hay nada inventado que no salga de esos puntos como algo que surgió de la mente de alguien que se lo sacó de la manga, como decimos por ahí. No, Calvino, desde la perspectiva bíblica, logró desarrollar estos puntos, y en todo momento basándose en la soberanía del único y sabio Dios. Y de las Escrituras. Amén, exactamente. Hay que entender también que Calvino no fue el primero que trajo estos temas. Quizás fue el primero en que los puso en estos 5... De manera sistemática. Ajá, en forma bosquejal, en 5 puntos. Y en una perspectiva bíblica también.
Por eso que no fue el primero Ajá. que usó la perspectiva bíblica en estos temas, pero fue quizá el primero que lo puso de esta forma en 5 puntos, que bien estudiado se llega a la conclusión de que no puede faltar uno de ellos, sino los 5 complementan lo que es la doctrina de la salvación desde el punto de vista que Dios es soberano, como acabas de mencionar. El fundamento es el fundamento bíblico. El más que da problemas de entender o ser aceptado es el que vamos a escoger esta noche, que es la expiación limitada. El título es el que, por decirlo así, daña el punto. Quizás el título pudo haber tenido otro, o sea que daña en la mente de los... Ajá, pero después vamos a llegar a la conclusión de que ese no título no está equivocado, lo único que no expresa una forma más aceptable, por decirlo así. Lo que sucede, Pepe, es que como vamos a ver más adelante, hay varios teólogos que justifican esto, uno, porque no se hace presión o hincapié en la realidad bíblica. Hay otras personas que entienden que cuando hablamos de expiación limitada estamos circunscribiendo a un pueblo, y eso entonces saca a Dios de una perspectiva justa para el hombre. Nos olvidamos de que Dios es soberano y que está en pleno control de todo y para todo. Por eso que expiación limitada es correcta a la luz de las Escrituras. Eso es lo que correcta. Pasa es que choca porque tiende a poner en la mente de que escucha ese título que el poder de precisamente Cristo para por salvar, la depravación, la depravación total. Pero el poder de Cristo para salvar está limitado, o sea, hay cosas que Cristo no puede hacer. Esa es la idea que trae el título. El título está correcto, pero al nosotros explicar esto esta noche, como dije ahorita, antes del programa ya teníamos una discusión entre nosotros que fue muy de hecho fue útil, muy edificante y muy útil, definitivo. Juan Calvino nos dice en su libro de la institución de la religión cristiana, en la página, a aquellos que lo tengan a la mano, 723 a la 732, habla de este tema: en la diversidad que hay en el modo de ser predicado el pacto a todos los hombres, y que donde se predica no sea igualmente recibido por todos, se muestra un admirable secreto del juicio de Dios, porque no hay duda que esta diversidad sirve también al decreto de la eterna elección de Dios. No todo el que oye el evangelio predicado en aquel entonces y hoy día, no todo el mundo va a aceptar a nuestro Señor, a Cristo, como Salvador personal. No todo el mundo va a aceptar eso. Y desde esa perspectiva, dado que no hay justo ni siquiera uno, citando la palabra, específicamente Calvino hace este comentario como justificando que hay una elección y que no queremos aceptarla, no queremos aceptar que sea limitada. Debemos recordar que para el siglo I solo existía una iglesia. La razón es simple: una sola doctrina, ya que es solo una doctrina la que se expresa en la palabra, y es a esa palabra que Cristo se refirió en todo momento. Así, cuando comienzan a surgir nuevas y más interpretaciones de lo que debe decir o creemos que dice la palabra, se desvirtúa la doctrina y se comienza a predicar un evangelio distinto que no nos permite ver aquellas cosas que están claras en la palabra. De manera que sacamos de perspectiva el mensaje bíblico. Como no vemos o no queremos reconocer la soberanía de Dios en todo aquello que nos rodea, vale mencionar por las razones que queremos, nos imaginamos que Dios actúa de acuerdo a criterios humanos y no como nace de su voluntad. Vamos a estar utilizando esta noche y la semana que viene, si Dios lo permite, varios libros que me voy a permitir mencionarlos para propósitos de que aquel que quiera buscar los mismos y seguirnos, pues en la medida que podamos vamos a señalar algún versículo o algún documento en particular. Están las Sagradas Escrituras, la versión Reina Valera del 60, las Doctrinas Claves de Edwin Palmer, Verdades que Transforman de D. James Kennedy, Confesión de Fe de Westminster. Hay una versión que tenemos aquí disponible comentada por Williamson y que está en una revisión del doctor Alonso Ramírez.
Específicamente, el libro que más llama la atención esta noche va a ser La institución de la religión cristiana en los tomos unidos. Principalmente el tema de esta noche, expiación limitada, aparece ya en las páginas, como dije antes, 723 a 732 más o menos en adelante. Para entender la expiación limitada debemos comprender lo que en innumerables ocasiones decimos, pero no queremos entender en toda profundidad del concepto, y es la soberanía de Dios. No existe manera de engañar a Dios o sorprenderlo. Y me voy a permitir leer de Efesios 1, 3 al 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La Confesión de Fe de Westminster también nos habla en la página 45 acerca de Dios y la Santa Trinidad, y nos dice que hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso en términos de la Confesión de Westminster. De la soberanía de Dios podemos hablar en más de varios programas. Al hecho que debemos entender como real en nuestras vidas. Dios está en pleno control de todo y para con todos. Con eso en mente, debemos comenzar a aceptar esta realidad y responder acorde a esta máxima. Debemos aprender a ver a Dios en nuestras vidas y sujetarnos a su voluntad, eliminando todas esas ideas preconcebidas que nos inculcaron desde pequeños, donde nos hacía ver que podemos hacerlo todo según nos plazca. Todo esto abunda al comentario que hicimos de que en algún momento de nuestra existencia, de nuestra vida, nos inculcan que podemos hacer todo, y entonces llegan doctrinas como de salvación, de que yo tengo aquello que vamos a hablar ahorita de libre albedrío, y entonces ¿qué ocurre? Cuando se combinan todos esos elementos en una vida, automáticamente comenzamos a sentirnos todopoderosos. Pepe. La doctrina de la soberanía de Dios tiene un alcance amplio. ¿Cómo no? Es una sombrilla que abarca todo. La creación y lo que no es creado. Dios es soberano. Y lo recalco porque cuando viene la intervención de Dios con el hombre caído, Él no deja de ser soberano. Como nuestro hermano Andrés nos dijo en una noche allá en la iglesia, Dios no entrega el trono. No. Cuando Él dice que cuando Él nos pide que oremos todos y Él nos va a conceder todo lo que le pedimos en oración, Él no está diciendo que nos va a dar todo absolutamente, sino todo conforme a su voluntad. Él no deja de ser soberano. El hombre caído, como me decía un hermano, no respira, está muerto. O sea, no es que está inconsciente respirando en el piso. El hombre caído espiritualmente está muerto en el piso. Si acaso en el piso, que puede estar bajo tierra ya, pero lo que me refiero es que está muerto, como dice en Efesios más adelante de lo que leímos, en sus delitos y pecados. No respira. O sea que la salvación requiere y es necesaria una intervención de Dios. Y por eso es que en Efesios, la parte que hemos leído, habla de la soberanía de Dios eligiendo a aquellos a quienes Él va a salvar. Y fíjense que esto es evangelio, porque va a haber salvación, porque Dios ha dicho, yo voy a salvar a mi pueblo. De otro modo, la salvación sería una interrogante. Exacto.
Pero aquí hay evangelio, aquí Dios va a salvar un pueblo. Cuando tú tienes pastores como Jonathan Edwards, que en el 8 de julio, para ser exacto, de 1741, dictó un sermón que se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Hermanos, ese sermón lo que hizo fue generar una cantidad de un avivamiento, específicamente de gente que se convertía al cristianismo, venía a los pies de Cristo, porque la explicación era simple, parafraseando todo el contexto. Imagínese usted, con todo lo que usted conoce, con todas las cosas que usted sabe, con todo lo que quiere o puede hacer, según usted, en la palma de la mano de un Dios que está molesto con su pecado, molesto con su desobediencia en todo momento, y que ese Dios, debajo de esa mano, de esa palma donde usted está trepado, hay un hueco, hay un vacío, hay una oscuridad que no se ve, ni, como dicen ahora, la luz al final del túnel, nada de eso. Imagínese que ese Dios molesto vire la mano y que usted caiga en ese hoyo. Silencio, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar en eso? Que nuestra realidad, dependemos de Dios y que Él no vire esa mano. Y lo que hacemos es todo lo contrario: ofenderlo, desobedecerlo, sentirnos los más grandes. Ahora, en este momento me gustaría quizás comenzar con algo acerca de estos puntos calvinistas y hablar que estos puntos calvinistas, cuando se publicaron en la base de 1536, unos años más tarde, bastantes años más tarde, surge un personaje que llegó a ser pastor de una iglesia en Holanda. Ese pastor se llamó Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue el fundador inclusive de una escuela protestante anticalvinista. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con estos puntos a los cuales hemos hecho referencia esta noche, publicados por Juan Calvino. A modo de ejemplo, esos puntos específicamente variaban en todo su contexto. Por ejemplo, con respecto a la expiación limitada, de la cual vamos a estar hablando esta noche, para Arminio existía una expiación ilimitada, universal. Inclusive se ha llegado a decir que cubría hasta personajes como Judas Iscariote, que venían, o sea, que eran cubiertos por esa redención de Cristo en la cruz. Para ese propósito, para resolver esos puntos de los estudiantes, porque todo surge un sínodo. Un sínodo es un grupo de iglesias que se reúnen para discutir algún problema o alguna queja en común dentro del territorio del área, en este caso en Holanda, pero invitaron a otros teólogos de otros países, 8 países en total, 9 con Holanda, y 30 más o menos, aproximadamente unos 30 teólogos que discutieron durante 2 años el resultado de esos puntos. Al final se dedujo o se estableció, la conclusión fue que los puntos arminianos o de Jacobo Arminio versus los puntos calvinistas no pudieron prevalecer. Definitivamente los puntos calvinistas estaban totalmente respaldados por el documento bíblico, o sea, por la Sagrada Escritura, mas no así los puntos de Jacobo Arminio. Eso pues resolvió. Y en cierta medida, ¿qué importancia puede tener este sínodo? Que aun cuando fue regional, le dio ciertos visos de universalidad, en el sentido de que al haber unos 8 o 9 países envueltos dentro del sínodo, dentro de esa reunión, pues se universalizó la conclusión, al extremo de que hoy día, si no todas, casi todas aquellas iglesias que son reformadas aceptan lo que surge o el documento que surge de esa reunión, de ese sínodo, como los cánones de Dort.
¿qué ocurre? Con estos cánones de Dort, al resolverse ese punto, automáticamente todas las iglesias reformadas comenzaron a ver el documento y a experimentarlo. Sin embargo, se prohibió como parte de la resolución de ese canon, de ese sínodo, pues que los puntos arminianos no podían ser utilizados para establecer doctrina en ninguna de las iglesias las cuales aprobaron este resultado, o sea, esa conclusión. Así que en ese momento Arminio y sus posiciones arminianas como las conocemos hoy en día, pues pasaron a otro plano y se establece entonces entre los cánones o los puntos básicos la situación de los puntos calvinistas en particular. El pueblo arminiano, y esto es un punto que sacamos de uno de los libros de Palmer, Doctrinas Clave, el pueblo arminiano ve en la elección de Dios una elección universal, la cual ha de completarse en la redención de Cristo, así es como ellos lo ven, pero aceptan que esa redención no se podrá llevar a cabo, esa elección universal que es la que ellos establecen, ya que no todo el pueblo aceptará a Cristo como Señor y Salvador personal. Dicho de otra manera, la elección es para todos, pero la salvación para unos pocos, ya que depende de la aceptación por el ya famoso libre albedrío que le otorgó a todos los seres humanos. O sea, tenemos libre albedrío, podemos decidir. ¿Algún comentario? Juan, Martín Lutero decía que el término libre albedrío era un término hueco. Hay que ayudar a esto con un poquito de las escrituras. Porque cuando los arminianos dicen que Dios eligió al universo, pero solamente aquellos que aceptan a Cristo van a salvarse, pone en contradicción lo que dicen muchos pasajes bíblicos con lo que ellos enseñan. Leímos al comienzo del programa Mateo 1:21, que donde dice el nacimiento de Jesucristo, dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cogiendo ese versículo de base, Él va a salvar a su pueblo solamente, a nadie más, ni uno más. Esto puede que suene áspero. No, que suena así. Pero ese es Dios. Esa es la verdad. Exacto, ese es Dios. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dónde Dios es soberano? En todas las áreas. No estoy hablando de geográficamente, estoy hablando en todo es soberano, incluyendo en la salvación. Dios no entregó el trono de la salvación a los hombres con el libre albedrío. De hecho, si nosotros leemos en las Escrituras, el comportamiento y el pensamiento del hombre es malo. Ese es prácticamente, precisamente el primer punto. Es alejarse de Dios. El hombre fue de afectado completamente por el pecado. No se comporta tan malo como el hombre es. No piensa tan malo como el hombre es. Pero el hombre ha sido afectado en su totalidad. En su mente, en su cuerpo, en todo. ¿Ok? Y alguien dice, pero hay gente que no son cristianos que son buenos. La gracia común de Dios puede mucho. La gracia común de Dios puede hacer que muchas personas se comporten de una manera acorde con lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer. Pero entonces, ¿quién pone un límite a la expiación de Jesucristo? ¿Quién pone un límite a la redención de Jesucristo que logró en la cruz del Calvario? El mismo Dios. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Él sacó a Israel de Egipto, Él sacó a Israel. Él sacó a ese pueblo que Él escogió. Y en Deuteronomio leemos que Él no lo escogió por nada bueno. Era un pueblo duro de servicio. No lo escogió porque era bueno, lo escogió porque Él quiso. Y sacó a Israel de Egipto y lo puso allá en la tierra que le prometió a Abraham. Muchos egipcios se fueron con ellos y muchas otras personas de otras naciones se fueron con los israelitas. Pero era el pueblo de Israel a quien Él escogió. ¿Me entiende? Entonces, en la salvación pasa lo mismo. De hecho, vuelvo y digo, eso es evangelio, porque sabemos que Dios va a salvar. Porque si dependiera de nosotros, técnicamente hablando, la sangre de Cristo se pudo haber hecho vana. Porque si nadie acepta a Cristo, ¿por quién Cristo murió?
Pero en este caso Cristo logró la salvación de su pueblo. No es la posibilidad de la salvación, sino la salvación de su pueblo. Eso es lo que logró en la cruz. Sí, porque la expiación, su significado e intención es que Dios queda satisfecho porque en el caso de los israelitas cuando salen de Egipto y en la práctica religiosa del ritual de Israel, en el que ponían la mano sobre un carnero y ese carnero recibía el pecado del penitente, era el sustituto, y ese carnero moría y derramaba la sangre. A eso es que le llaman expiación. ¿Entiendes? Y entonces el penitente quedaba absuelto si Cristo muere por todos los hombres sin excepción. Todos los hombres quedan absueltos y todos los hombres tienen que ser salvos. Si todos los hombres quedan bajo el manto de la redención por la muerte de Cristo, no hace falta evangelio. Y no hace falta convertirse en nada, no porque hace falta convertirse. Ya estamos salvos. Ya está, ya alguien cargó. Si Cristo carga con los pecados de todos los hombres sin excepción, entonces pero Dios no entregó el trono de la salvación. Él sigue siendo soberano en la salvación, y eso tiene que hacerse como él dijo: aquel pecador que se arrepiente será salvo, aquel que cree en Cristo será salvo. Y que dice en Efesios que el creer, la fe, es un don del mismo Dios. Por eso el tema suena áspero en estos tiempos, porque esto no se predica, pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros no estamos aquí para predicar un Dios lindo y bueno, estamos aquí para traer lo que la Escritura dice. El mensaje real de la Escritura. ¿Jesucristo murió por Judas? No, Judas se fue a su lugar, bien abajo en el infierno, y no es que me guste decirlo, pero es que la Escritura lo dice, se fue a su lugar cuando murió. Si se hubiese arrepentido, si se hubiese tirado en los pies de la cruz allí, él no aceptó a Cristo realmente, él se hubiese salvado, porque el pecado de él no estaba fuera del ilimitado poder de Cristo para salvar de su sangre. Pero él no fue. Él entregó las monedas creyendo que con eso iba a echar para atrás algo, pero fue y se alcó. Y dice la Escritura, se fue para su lugar. El calvinismo, por otro lado, nos dice que la redención de Cristo en la cruz es nada más y nada menos que para ese pueblo que Dios seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Cristo hace referencia en Juan 10:9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tenemos ese pasaje, y el Juan 10:27. Juan 10:9 dije primero. Pero no, Juan pero 17:9. Ah, ok, 17:9, perdón. Y entonces el printer cometió un error. Sí, vamos a pensar, gracias Pepe. Juan 10:27 es el otro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entre otros pasajes que identifican al pueblo escogido. Como el que leímos en Mateo 1:21, que le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recalcamos, Dios es soberano, él no entregó el trono. En la salvación, él escoge. Eso es malo, que Dios escoja. Es Dios. Dios se está revelando y él no está dando una ventana hacia el trono de la gracia. Es un trono de gracia, pero es un trono. Y nos está dejando ver en una ventanita muy pequeña lo que hay en ese trono. Hay elección. Lo que pasa, Pepe, que es que cuando el ser humano que se aleja o busca alejarse de Dios porque no tiene la visión o no escucha el evangelio como debiera escucharlo, específicamente está acostumbrado ese ser humano a yo hacer las cosas y yo puedo y yo tengo la capacidad. Es como el que dice, y no quisiera usar esta ilustración, pero el que dice, no, yo puedo dejar de fumar en cualquier momento. Y no lo hace. Pero fíjate, interesante que cuando la serpiente tentó a Eva, fíjate que él le dijo, eso no es así, sino que si tú comes de esa fruta, tú serás igual que Dios. Él sabe que si tú comes de esa fruta. Ajá, que tú serás igual que Dios. Y el versículo siguiente dice, y Eva vio la fruta codiciable,
Cuando Eva trató de ponerse en una posición que no le correspondía, ella quería ponerse a la altura de Dios, fue que vio la fruta codiciable. Los evangelios que hablan de que tú mereces algo o de que tú puedes obtener algo, una relación con Dios, sin que intervenga Dios primeramente, sino que depende de la persona, están haciendo lo mismo. Le están poniendo una fruta para que sea codiciable. La tentación. Para que sea tentable. ¿Entiendes? Y cuando predican, es que tú, Dios te ama, Cristo te ama. Mira, Cristo ama. Cristo va a juzgarnos. Y yo no creo que ese amor que están predicando por ahí va a estar en el juicio, el día de juicio, con aquellos que no se arrepintieron. No creo que eso sea el amor que están predicando por ahí. Hay que tener una idea clara de lo que es la redención. Dios es soberano. Amén. Y no deja, y lo repito, y lo voy repitiendo porque esa es la base por la cual Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Él estaba antes de la fundación del mundo. Él hizo el mundo. Él hizo el evangelio. Nos hizo a nosotros. Él diseñó la muerte de Cristo, que es la única forma por la cual nosotros nos podemos redimir. No hay ninguna otra. Nadie puede pagar. Ahora, la potencia de la redención de Cristo, como creo que lo mencioné ahorita, puede salvar varios universos de pecadores. O sea, la potencia no disminuye. Lo que estamos hablando aquí no es una potencia disminuida, sino un alcance de esa acción. Hay medicinas que curan enfermedades, pero si no se la dan a las personas, no se curan. Andrés. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir, no hay perdón de pecados. Es necesario la expiación y su palabra hermana, redención, que quiere decir rescate. Y si Cristo muere por todos los hombres, está pagando un precio en rescate. Luego, no es necesario que ellos crean, porque ya se pagó por esa situación con Dios. Y entonces ya la gente no necesita ni siquiera creer, porque por el hecho nada más de que se dio un pago por eso, ya la persona queda libre automáticamente. Fíjate, en el pasaje que tú leíste de Juan 17:9, y los que nos están escuchando, pues sería bueno que lo buscaran. Dice en la oración de Jesucristo, es bueno que la lean desde el 17:1 para que cojan todo el contexto, porque en el 17:3, Juan 17:3, el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a tu Hijo a quien has enviado. O sea, la vida eterna es una relación íntima con ese Dios y su Hijo, que a la postre son la misma, son lo mismo, porque es un Dios trino. Y en esa oración más adelante dice: yo ruego por ellos. Está hablando de sus discípulos y aquellos que van a creer por la palabra de sus discípulos. No ruego por el mundo. Ok, la palabra mundo aquí no se refiere a la geografía, al planeta. Está hablando de personas que no son parte de aquellos por los cuales Él está orando. Exacto. Dice: sino por los que me diste. Aquello que Dios le dio a su Hijo para que redimiera en la cruz. Porque tuyos son. Eran de Dios, siguen siendo de Dios y serán de Dios para toda la eternidad, porque se los dio a Jesucristo para que los redimiese. Jesucristo dice: no estoy orando por el resto, yo estoy orando por esto, por estas personas. Y si te vas al otro pasaje que leímos, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. O sea, está certificando quién es ese pueblo que fue dado por Dios a su Hijo. Y yo las conozco y me siguen. Entre otros pasajes que identifican a un pueblo escogido. Estaba diciendo mira, el contexto de ese texto que acabas de decir es el de que Cristo le dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No son de... Es decir que se nota que hay una elección para creer, y si tú no crees es porque no has sido elegido. Mira, es interesante porque cuando aquí en Puerto Rico no hay muchas ovejas,
pero cuando hay lugares donde hay ovejas y hay mucha agricultura, uno puede entender lo que sucede. Muchas ovejas se encierran en corrales y viene un pastor y habla el corral y las ovejas de ese pastor oyen la voz de ese pastor y salen, las otras se quedan. Y viene después el otro pastor, vuelve a abrir el corral y las ovejas de ese segundo pastor siguen a ese otro pastor. O sea, las ovejas no se mezclan. Por eso él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque las que no son de él no los van a seguir, se van a quedar en el corral. O sea, es que como se nos olvida. O sea, no, aún en el medio de varios rebaños de ovejas que están así mezcladas, cuando un pastor hace su sonido particular que esa oveja oye para retirarse, las ovejas que pertenecen a ese pastor le siguen y las otras no le siguen. Pues no. Pero como en Puerto Rico no tenemos esa experiencia porque no hay mucha agricultura, no hay muchas ovejas y vivimos. Sin embargo, mira, yo en mi trabajo en la semana, yo soy fumigador y es preciso ver. Una de las cosas que yo he aprendido es que pueden haber 4 hormigueros juntos y tú le echas comida a uno y vienen a buscar esa comida, las de ese hormiguero en particular. Obedecen a una emisión de o sonido o de olor, una ferromona que emiten cuando encuentran algo y automáticamente las hormigas de ese hormiguero vienen ahí a ese sitio en particular. Y eso pues estabas hablando de que en la ausencia de ovejas y demás, pero sin embargo como el ejemplo quizás en vivo lo tenemos cuando observamos el comportamiento de las hormigas. Hermanos, el tema está excelente. Yo espero que podamos terminarlo la semana que viene, Dios mediante. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de lo que estos pasajes mencionan acerca de lo que es el mundo, mi pueblo o el pueblo, y este tipo de reseña o de enseñanza doctrinal que nos trae el pasaje o los distintos pasajes que vamos a estar evaluando, uno desde la perspectiva de Cristo, específicamente con respecto a la redención en la cruz. Estamos en la postrimería y que Dios te esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que ha decidido para tu vida.